Sí, bienvenido. Vamos a hacer una práctica de manera de hacer un video tutorial para facilitarle llevar a cabo el proyecto y un poco hacer el trabajo paso a paso de lo que vimos en la práctica, un poco más detallado usando la herramienta Excel. Entonces, tenemos que basarnos siempre en las etapas que expusimos sobre el análisis exploratorio de datos, que son la preparación de la base de datos, estadísticas básicas y exámenes gráficos, detección y tratamiento de datos ausentes, detección y tratamiento de atipicidad y verificación de supuestos estadísticos. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a pasar por cada uno de ellos y teniendo en cuenta la preparación de la base de datos. Uno, debemos comprender el negocio o el problema, saber hacia cuál es el objetivo que tiene la empresa u organización, el objetivo de la investigación a nivel estadístico, o sea, a nivel técnico, y después, teniendo esos objetivos, podemos identificar las variables necesarias para hacer nuestra investigación, para consolidar nuestra base de datos. Entonces, supongamos que el objetivo de la investigación es estudiar la relación que tiene el total de viviendas respecto a las variables demográficas, tales como población urbana, población rural, hogares con déficit de servicio, índice de población activa, población analfabeta. Vamos a ver qué relación pueda tener estas variables con respecto al total de vivienda de cada uno de los municipios. Entonces, ya teniendo claro nuestro alcance o nuestro objetivo, empezamos a hacer nuestro análisis exploratorio. ¿Qué debemos hacer? Ya consolidar la base de datos, supongamos que toda la información la tenemos, la bajamos del Banco Central o cualquier otra fuente de información que tengamos, se comienza a estudiar cada variable por separada o independiente. Y no vamos a hacer ciertas preguntas que debemos respondiéndolas para hacer exploración de datos. Una, ¿cuántos datos tenemos? Esa base de datos que tenemos tiene datos atípicos o hay datos faltantes. ¿Cómo se comportan estos datos? ¿Se distribuyen simétricamente? ¿Es normal? ¿Se distribuye? Todo ese tipo de preguntas, como decir cómo es la dispersión, cuáles son los promedios, eso lo tenemos que ir haciendo en nuestro análisis exploratorio. Entonces, vámonos para Excel para ver nuestro ejemplo. Bueno, ya aquí en Excel, viendo nuestra base de datos, vamos a empezar a hacer todo el análisis exploratorio. Fíjense, identificamos que tenemos dos variables cualitativas y tenemos variables cuantitativas. Fijamos que esto van a identificar cada uno de los estados, aquí no va a identificar cada uno de los municipios. Esto es el total de viviendas, ellos contaron el total de viviendas en cada uno de estos municipios, el total de personas que están bajo en condición urbana y el total de personas que viven en condición rural. Van a contar el número de hogares con déficit de servicio, nos van a dar el porcentaje de la población que es activa económicamente, o sea, que puede trabajar. O sea, que esto no, de alguna forma sería como qué porcentaje de la población pudiera trabajar. El 66% del municipio de Libertador es una población económicamente activa. ¿Por qué hago el énfasis? Porque estos son valores absolutos, esto es un valor relativo, esto es una proporción. Yo no puedo sumar proporciones, pero los valores relativos sí lo puedo sumar. Eso es importante tenerlo claro. Y cuando hagamos nuestro diccionario de variables deberíamos tenerlo. Y tengo por aquí la población de mayores de 10 años y que es analfabeta. Entonces ellos contaron toda esa población. Fíjense aquí que nosotros podríamos crear otras variables. Podemos crear una variable que se llame total de población, que sería sumar la población urbana con la población rural. Hacemos dos toquecitos aquí. Fíjense que ya toda la base de datos se actualiza en cada uno de estos casos. Podríamos calcular, ya teniendo, yo aquí podría calcular cuánto es el total de personas que son económicamente activas. ¿Cómo puedo hacerlo eso? Vamos a ver. Total de población económicamente activa. Sería agarrar el total de la población y multiplicarlo por este valor relativo. Como esto es un porcentaje, esto viene en porcentaje, dividimos entre 100. Y nos dice, nos indicamos en el mismo formato, nos va a indicar que de 1.900.000 personas que hay en el municipio de Libertador, del distrito capital,
1.279.000 son los que es parte de la población económicamente activa. Entonces, aquí, hacemos doble clic aquí para que se actualice toda nuestra base de datos. Fíjense, ya tenemos aquí. Hemos creado dos variables adicionales a las que teníamos. Eso nos puede ayudar para otras cosas. La estoy creando para... Ahora fíjense, ahora hay que hacer si esa calidad de la información que tenemos es buena. Entonces empezamos a ver si estos estados están escritos correctamente. ¿Cómo podemos hacer esto en Excel? Uno, haciendo el uso de las tablas dinámicas. ¿Cómo se hace? ¿Qué es una tabla dinámica? Es una herramienta que nos permite construir agregados en función de un conjunto de datos que tengamos organizado. Fíjense, yo le doy aquí clic en tabla dinámica. Fíjense que hacemos clic en insertar. Aquí nos aparece tabla dinámica. Él nos da aquí que seleccionamos el rango de los datos que vamos a utilizar. Entonces seleccionamos todos los rangos. Le damos aquí clic. Le decimos que todos los cálculos de esa hoja dinámica nueva lo vamos a hacer en otra hoja de cálculo o en otra hojita. Entonces fíjense, nos crea otra hoja y fíjense que nos crea un área donde va a estar la tabla dinámica y un área donde están todas las variables que estamos utilizando. Nos aparece esta parte, aquí que dice filtro el informe. Aquí vamos a poner las variables que queramos colocar y que nos puedan filtrar por ciertas condiciones. Tenemos las etiquetas de filas. Esta es la fila que nosotros queremos ver en nuestra tabla. Por ejemplo, si agarramos estados, fíjate que nos aparecen los estados. Ahora, si yo quiero poner lo que los estados me aparezcan en las columnas, esto es lo que va a ocurrir si los pongo en un sitio o en otro. Ahora, si quiero sumar el total de viviendas, yo lo que hago es aquí en valores, me traigo el valor, le doy clic al botón izquierdo y le digo configuración de campo. Él me da la condición si quiero sumar, si lo quiero contar, si quiero sacar un promedio, ver cuál es el máximo, el mínimo, en diferentes agregados que puedo yo construir con una tabla dinámica. En este caso quiero saber cuánto es el total de viviendas. Le doy suma, voy a aceptar y me va a dar el total de vivienda. Pero como ahorita lo que quiero es ver si esto está escrito correctamente. Fíjense que aquí tengo dos Anzoátegui, tengo un problema. Es decir, un Anzoátegui con acento y otro sin acento. Voy a copiar este con acento. Y yo lo que voy a hacer es buscar los Anzoátegui sin acento y actualizarlo. Buscamos nuestra tabla de datos haciendo uso de otra herramienta que son los filtros. Seleccionamos las áreas y damos filtro. Entonces buscamos Anzoátegui sin acento. Nos filtra nuestra tabla solamente con los Anzoátegui sin acento. Entonces, yo sustituyo. Voy a copiarlo aquí para no tener que teclear. Pego como valores. Y ya selecciono todo. Y fíjense que cuando ahora hago aquí, actualizo mi tabla dinámica, ahora me aparece un solo Anzoátegui. Vean que tengo dos Bolívar. También podemos hacerlo de la siguiente manera. Vamos a seleccionar el filtro. Podemos agarrar toda nuestra tabla de datos y le decimos filtro. En este filtro, fíjense que nos va a poner todos los criterios, todas las variables. Por lo menos si tenemos estado, nos va a poner todos los estados que ellos consiguió. Si deseleccionamos todo y buscamos, fíjense que está Bolívar con acento y sin acento, lo vemos, le doy clic y solo me va a mostrar esos estados que están allí. Fíjate que yo voy a buscar lo que esté sin acento, que es lo que me interesa para actualizarlo. Hay uno solo. Copio y pego. Vamos a ver si hay otro estado que esté bajo la misma condición. Fíjense el estado Mérida. Tengo con acento y sin acento. Vamos a buscarlo de sin acento. Pegamos. Listo. Ese error de transcripción lo incluí yo para que un poco vieran cómo se hace este procedimiento. Le vamos a actualizar nuestra base de datos. Fíjate que si nosotros seleccionamos todos ellos, me van a dar, yo quiero saber cuántos estados hay, puedo aquí decirle que me dé la suma o el conteo. Recuento. Entonces fíjate que me dice que de lo que yo he seleccionado hay 25 y eso coincide por el número de estados o entidades federales
de Venezuela. Ya haciendo esta depuración de los estados, vamos a ir si en el estado del municipio no están bien, yo ya los corregí, esto no hay nada, pero vamos viendo en cada uno de estos campos si hay algo extraño. Eso lo vamos a ir buscando con el análisis exploratorio de datos. Lo primero que vamos a hacer es ver cuántas observaciones tenemos en cada caso. Eso lo podemos hacer con una función que se llama contar. Digamos, en nuestra celda, nos ubicamos en nuestra celda y escribimos aquí igual. Es un momentico que tengo el teclado en español. Ok, lo figura de nuevo. Doy igual y le digo contar. Fíjate, aquí me aparece, le doy clic. Le puedo hacer aquí en la función donde dice fx, le doy clic también y me dice, bueno, ¿qué rangos de celda vas a contar? Yo le selecciono el rango de celda. Vamos a estar ubicado aquí en total de vivienda. Selecciono todos los números, el rango que quiero contar. Le doy a aceptar y él me dice que en esta columna hay 336 observaciones. Fíjense que si nosotros arrastramos para cada una de las variables, cada una debería tener 336, pero fíjense, aquí hay algo importante, aquí hay 335 variables, o sea, hay un valor que está faltando, vamos a buscarlo cuál puede ser. Con la ayuda del filtro vemos todos los valores, pero hay uno que dice ND. Fíjense que si nosotros buscamos ese valor, me dice que en el estado de Anzoátegui está ocurriendo. Hay uno de los municipios del estado de Anzoátegui que no tiene valor. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Entonces, vamos a hacer un filtro ahora solamente por el estado de Anzoátegui. Seleccionamos todos los valores, pero seleccionamos solamente el estado de Anzoátegui. Fíjense, aquí es el valor que nos falta. Nosotros tenemos dos opciones: o sacamos ese municipio del análisis, pero habría que imputar todo el tema porque modifica los totales nacionales, o imputo un valor allí. Ese valor puede imputarlo de dos formas. Uno, buscar todos los municipios que tengan un comportamiento similar, que tengan aproximadamente el mismo total de viviendas, el mismo total de población urbana, el mismo aproximado de población rural, que tengan más o menos los hogares con déficit de servicio y que tenga un porcentaje de población económicamente activa para el 49%. Y ahora todos esos municipios y a sacar el promedio. Otro esquema sencillo es que nosotros tomemos un promedio del estado. Entonces podemos hacer un promedio del estado. Como yo tengo solamente un filtro con todo el estado, yo puedo seleccionar todo esto. Fíjense que la parte inferior me da, como lo había seleccionado, yo puedo botón derecho, me dice si yo quiero calcular el máximo, el mínimo, el promedio. Aquí me dice el promedio 2217. Entonces yo puedo imputar ese valor 2217, que sería mi población económicamente activa. Es que digo, mi población con 10 años y más analfabeta. Esto es un valor que lo podemos resaltar y sabemos que ese valor fue imputado. Ojo, yo este valor lo eliminé para que vieran cómo se podía resolver el tema de los valores missing. ¿Ok? Fíjense que ya ahora ese valor sí me aparece 336, sabe que tengo las 336 observaciones en cada una de estas variables. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pero esto lo ubiqué mal, esto iría aquí abajo. Ok, dadas las condiciones de nuestros datos, queremos ver también cuánto es el total de vivienda a nivel nacional. ¿Cómo hacemos esto? Haciendo una suma de la variable vivienda. Eso lo realizamos con la función suma. En Excel nos ubicamos aquí y escribimos más o igual suma. Fíjate que no aparece la función, le podemos hacer clic y aquí podemos hacer el clic en fx y nos va a dar cada uno de los argumentos que debo utilizar. En este caso me dice el argumento que debo seleccionar cuáles son las variables, cuáles son las casillas que yo quiero sumar. Seleccionamos todas nuestras casillas
Le damos a aceptar y fíjense, nos aparece que hay un total de 8.188.858 viviendas a nivel nacional. También lo podemos hacer, ponemos suma así, más suma, abrimos paréntesis, sabemos que estamos sumando la columna D a partir de D2, damos 2 puntos hasta D 300, esto creo que es 337, fíjense que está seleccionado, damos enter y me suma. Fíjense que si nosotros sumamos, él está seleccionando todo el área y nos dice que hay un total de población urbana de 24.182.998 personas en condición urbana. Si queremos hacer esto para las otras variables, lo que hacemos es arrastrar, aquí hacemos un stop, porque para calcular el índice yo no puedo sumar el índice. ¿Por qué? Porque esto es una medida relativa, yo no puedo hacer una suma de medidas relativa, porque me daría, si yo hago la suma, me da 18.000. Yo no puedo tener, esto es un índice que varía entre 0 y 100, donde me va a decir qué porcentaje de la población es económicamente activa. Por eso no lo puedo sumar. Es la importancia de conocer cada variable y qué puedo hacer con cada variable. Entonces, esta no la sumamos. Ahorita vamos a ver qué podemos hacer en este caso en particular. Pero esta sí la podemos sumar. Le damos fórmula y fíjense que nos da. Ahora, entendiendo un poco la variable, ¿qué es el índice de población económicamente activa? Es la porción de la gente que está en condiciones de trabajar o entre el total de la población. Pero yo tengo el total de la población económicamente activa, que la tengo aquí, y tengo el total de la población, que yo puedo calcular este índice a nivel nacional, que sería esto entre esto por 100, porque dijimos que es un valor porcentual, y me da el 56%. Entonces allí sí tiene sentido el cálculo de otra forma. Y por aquí tenemos ya cuáles a nivel nacional los totales en cada una de nuestras variables. Ok, ya he calculado todo esto, vamos a hacernos el estudio individualmente de cada una de las variables para irlas conociendo. En el total de viviendas vamos a ver cuál es el promedio que tiene los municipios. Puede tener en promedio un municipio. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Podemos utilizar en este menú, fíjense que hay aquí un menú y me dice promedio. Yo puedo utilizar esto y selecciono el área que deseo hallar el promedio. Agarro todos los datos que necesito para hallar el promedio. Aquí tengo un color. Ok, fíjense que el promedio hay 24.371 viviendas por municipio en promedio. O sea, ese es el valor que yo esperaría si agarro al azar un municipio. Entonces, si quiero ahora calcular la media recortada, fíjense que hay una función que me la calcula, que es esta. Media recortada. Me toca colocar media recortada, media acotada. Yo puedo seleccionar aquí media acotada. Fíjense, me aparece aquí, le hago clic, puedo darle doble clic o clic aquí en FX y me aparecen los argumentos que yo debo meter en mi función. Primero tengo que ponerle la matriz de datos, saber dónde voy a calcular la media y qué porcentaje voy a dejar por fuera de mi cálculo. Yo calculo mi matriz, la selecciono y le digo que el porcentaje que voy a dejar por fuera es el 20%. Y él me hace el cálculo de la media recortada. Lo tenemos aquí. O la otra forma es digitando media recortada punto acotada, abro paréntesis, selecciono los datos, después pongo el otro argumento separado por punto y coma, que es 20%, y la calculo. ¿Ok? Podemos calcular la mediana también. Fíjense cómo podemos calcular la mediana. Si nosotros podemos hacer aquí, un momentico, mediana. Fíjense que me parece mediana cuando empezamos a digitar. Le hago clic
yo puedo hacerle fx igual y me dice introduce los números, quieres calcular la mediana, hacemos lo propio, seleccionamos todo y calculamos nuestra mediana. ¿Ok? Para hacer el cálculo de la trimedia, para hacer el cálculo de la trimedia vamos a lo posterior, vamos a dejarlo como un pendiente, vamos a resaltar aquí, porque necesito los valores de los percentiles, que todavía no lo he calculado. Pero entonces ya vamos viendo un poco el valor de la media recortada y de la mediana. Fíjense que la media está en 24.000, pero cuando sacamos un 20%, 10 de lo más alto y 10 de lo más bajo, vemos como esa media nos da 14.000, que si por sí se parece más a la mediana. Y vemos adicionalmente, antes de hacer un análisis de simetría, que mi mediana está por debajo de la media. O sea que yo espero que esta población de vivienda no se comporte simétricamente. Continuamos. La moda para datos desagrupados podemos calcularla de la siguiente manera. Ponemos modo, un momentico para que aparezca aquí, modo, modo, aquí me aparece, le doy clic y me dice selecciona el rango de la variable que voy a calcular el modo. Y disculpen, selecciona el rango, que va a ser el mismo rango que tengo aquí. Vamos a copiarlo y pegar este mismo rango, y tengo mi modo calculado, que es de 8238. Entonces fijémonos que tengo la moda, tengo la mediana. Sabes que esas medidas de tendencia central no me están dando iguales, significa que mi curva que va a representar cuando lo grafiquemos no va a ser simétrico. Después vemos por qué puede estar ocurriendo eso. Ahora vamos a ver los indicadores o nuestros valores o nuestros estadísticos que nos muestran la dispersión, qué tanto varían nuestros datos. Un poco para mostrar cómo se calcula la desviación estándar, podemos hacerlo utilizando la función desviación. Aquí la tenemos, desviación poblacional. Porque vamos a utilizar la población porque acuérdense que toda esta información que tenemos aquí es del censo. Entonces nosotros hacemos la desviación poblacional. Fíjense que tiene una P aquí y incluimos todo el rango de los datos que queremos calcular nuestra desviación, que es 48.799. Si nosotros tuviéramos no una población sino la muestra, deberíamos calcularlo, la desviación. Fíjense que tenemos en función de la muestra. Fíjense que hay una desviación de una muestra. Fíjense que aquí nos dice que en función de la población total. Si queremos de la muestra, recuérdense que la forma del cálculo de la desviación de la muestra y de la población es distinta. Entonces aquí no haría, fíjense que varía un poquitico, porque al final es entre n-1. Entonces, como es la poblacional, en este caso, por eso es lo importante conocer nuestros números. Aquí es la poblacional la que vamos a utilizar. No sé si en el caso de ustedes que van a tener muestras o si van a trabajar con datos poblacionales, tienen que estar muy atentos cuál van a utilizar. Aquí vamos a calcular el mínimo y máximo que tiene esta variable. Sencillo, ponemos min y ella no va a poner entre paréntesis. Seleccionamos el rango, disculpen, el rango de la variable a estudiar. Vamos a seleccionarlo aquí, el rango, vamos a tenerlo copiado, y ese es el mínimo valor. ¿Sabe? El municipio que tiene menos viviendas es de 563 viviendas, que eso está, por casualidad lo tengo aquí abajo, ¿sí? Que ocurre en las dependencias federales. Ahora quiero saber cuál es el máximo, algo similar, y te ponemos
me devuelve el valor máximo de una lista de valores. Hacemos clic y ponemos aquí nuestro, que va variando de C2 a C337. Cerramos nuestro paréntesis, le damos Enter y nos dice que el municipio con mayor número de viviendas es 578.402, que seguramente vamos a buscar ese valor aquí. Podemos buscarlo aquí y ver cuál es ese valor. Y ese valor ocurre en el municipio de Libertador, en Caracas, en el distrito capital. Ok, entonces después podemos calcular el rango. O sea, ya sabemos cuánto es el mínimo y el máximo, pues podemos calcular el rango, que no sería más nada que la diferencia entre el máximo menos el mínimo. La amplitud intercuartil, bueno, hay que calcular primero los cuartiles, los indicadores de posición, que eso más adelante lo quedamos pendiente, igual que la trimedia, que depende de esos valores. Y podemos medir el coeficiente de variación. ¿Se recuerdan cómo se calcula el coeficiente de variación? No es más que dividir nuestra media entre la desviación. Ok, ahí tenemos. Después podemos calcular los coeficientes de asimetría y de kurtosis. ¿Cómo lo calculamos? Fíjense, podemos calcular con la función asimetría y nos da el valor de la asimetría usando, fíjense, la fx nos dice, devuelve el sesgo de la distribución. O sea, al final la asimetría es el sesgo hacia dónde está la matriz de datos. Vamos a aceptar, nos da la kurtosis también. Fíjense que si no tenemos kurtosis y seleccionamos nuestro rango, también nos dan nuestra kurtosis. Recuerden que la kurtosis aquí, ellos les restan 3. Nosotros lo que vimos en clase, en este caso nos daría esto más 3. Y podemos calcular el error de la media, que no es más que la desviación estándar entre la raíz cuadrada de la población. Fíjense, eso es lo que tenemos aquí. Si continuamos, podemos calcular los percentiles. El concepto de percentiles es lo que nos va a decir hasta dónde está ese percentil que estamos calculando, en este caso el 25, hasta qué punto está concentrado el 25% de la población. Entonces, eso lo hacemos utilizando la función percentil, que fíjense, cuando le damos fx, nos dice dónde está la matriz de datos. Entonces, sería nuestra matriz de datos, o sea, desde la C1 pues, hasta la C337. C1, C2, aquí. Y le vamos a colocar el K. El K es el percentil que estamos buscando, en este caso el 25%, o sea, 0,25. Y le damos a aceptar. Si queremos calcular, vamos a seleccionar este de nuevo. Disculpen. Si queremos calcular el de 75%, lo que hacemos igual, podemos colocar percentil. Fíjate que aquí nos aparece percentil. Seleccionamos. Si le damos a este icono, nos trae nuestra menú para meterle todos los argumentos que está en nuestra función. Nos dice la matriz. Seleccionamos toda nuestra matriz de datos. Ok. Enter. Y ponemos, como estamos calculando el percentil 75, podemos darle 75%. No nos calcula, o 0,75. Ok, que no nos calcula. Ahora, para detectar datos atípicos, utilizando el esquema similar, pero de forma analítica, como lo hace el diagrama de caja, es calculando los límites inferiores y superiores, ¿no? Calcula los bigotes para determinar si un valor es atípico. Esto lo hacemos, fíjate que el límite inferior nos lo va a decir si un dato, un outside por debajo o inferior, es utilizando la fórmula que es percentil 25 menos 1,5 el rango intercuartílico. ¿Ok? Entonces empezamos. El percentil 25 ya lo calculamos, lo tenemos arriba.
El percentil 25 lo tenemos arriba. ¿Dónde está? El percentil 25 menos 1,5 por el rango intercuartílico. ¿Qué es el rango intercuartílico? Es la diferencia entre percentil 75 menos el percentil 25. Damos Enter. Y fíjense que aquí nos da menos 22. Entonces empezamos a hacer el tema con nuestra interpretación, ¿no? Nosotros sabemos que el total de vivienda no puede ser menor que 0. O sea, que este límite inferior tiene que ser, no puede ser 22.000, tiene que ser 0. Y en el caso del límite superior, vamos a hacer lo propio. Entonces, ahora es el límite, sería el percentil 75 más 1,5 por el rango intercuartílico. 75 menos el percentil 25. Le damos Enter. Todo valor que esté por encima de 53.907 es un valor fuera de rango. O sea, podríamos decirlo que está fuera de rango o fuera un valor atípico. Entonces, ya teniendo este límite superior, nosotros podríamos trabajar con el filtro. Si nos vamos hacia la parte superior, donde tenemos esta base de datos, recordemos que el límite superior es 53.907. Nosotros hacemos un filtro a lo mayor es que ese valor, 53.907. Vamos a aceptar. Y todos estos municipios podríamos considerarlos como valores atípicos para la variable total de viviendas. ¿Por qué? Porque están muy por encima. Aquí lo que podemos estar viendo es que a lo mejor son poblaciones distintas, que son segmentos distintos que deberíamos trabajarlo por separado, que son estos municipios que son muy grandes y deberíamos trabajarlos separados al resto de los municipios, porque si no, no va a traer distorsiones, que son decisiones que se tomarán posteriormente a nuestro análisis. Pero ya identificamos cuáles son en cada uno de esos casos. Ahora, nos interesaría también es verlo, todo este análisis, verlo gráficamente, porque gráficamente es mucho más sencillo de entender lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces para ello recurrimos al histograma y le vamos a enseñar a hacer cómo se hace el histograma en Excel. Entonces lo primero que tenemos que hacer para hacer el histograma, Excel nos ayuda bastante para realizar este gráfico, pero primero tenemos que tener instalados los complementos. Entonces tenemos que ponernos en archivo para instalar los complementos de análisis, dar aquí en opciones, hacemos clic y en complementos hacemos clic nuevamente, aquí en complementos, y aquí en administrar complementos de Excel seleccionamos complementos de Excel, le damos ir y seleccionamos aquí herramientas para el análisis. Él nos va a habilitar una serie de herramientas estadísticas que nos va a ayudar para hacer el análisis. Entonces le damos a aceptar y ahora en complementos, en datos, nos aparece este icono que antes no lo teníamos, se llama análisis de datos. Esta herramienta nos permite hacer una serie de cálculos estadísticos que ya los tiene programados. Pero para hacer el histograma necesitamos primero determinar las clases. Entonces para determinar las clases primero tenemos que determinar cuánto es el número de clases que queríamos tener en nuestro gráfico. Para eso utilizamos la ley de Sturge. La ley de Sturge es algo sencillo que nos indica, lo tengo aquí, ya le hice el cálculo, que va a ser 1 más 3,322 por el logaritmo de el total de datos que tenemos. Fíjense que aquí lo tenemos vinculado de una vez con el total de datos que tenemos. Eso nos va a dar una idea de cuánto es el número de clases que queríamos tener. Y después vamos a ver en la amplitud, o sea, deberíamos tener 9 clases. Y después deberíamos ver qué amplitud tiene esas clases. Esas clases las sacamos dividiendo el rango, que lo tenemos aquí,
el rango, que es el máximo menos el mínimo, entre el número de clases. Y vamos a tener la amplitud del intervalo. Entonces podemos construir cuáles van a ser nuestras clases. Entonces nuestras clases, el primer escalón de nuestras clases va a ser el mínimo valor que tengamos conseguido. Como el mínimo ya lo hemos calculado, lo vinculamos con el mínimo. Lo tenemos aquí, 563. Los otros valores que vamos a tener aquí, el segundo rango va a ser el 563 más la amplitud del intervalo. Y tendríamos nuestro inicio de nuestra segunda clase. Aquí estos son los límites inferiores de nuestras clases. El tercero sería este que está aquí, más la amplitud nuevamente. Hay autores, si dejamos fijo este que está aquí, podemos arrastrar la celda y estos serían nuestros rangos. Hay autores que dicen que podría ser esto más 1. Es cuestión del autor. Sin embargo, vamos a utilizarlo aquí, que fuera el valor anterior más la amplitud del intervalo. Y aquí tendríamos nuestras clases. Ya obteniendo nuestras clases, sí podemos hacer uso del complemento. Vamos aquí a datos, le damos a análisis de datos, hacemos clic y buscamos histograma. Damos a aceptar. Y es importante, vamos a poner un poquito aquí más antes de hacer eso, vamos a poner aquí un título, que estos son los límites inferior de las clases, de nuestras clases. Vamos a poner que se vean, límites inferiores. Entonces ahora sí vamos a utilizar nuestro análisis de datos. Buscamos histogramas, le damos a aceptar. Entonces nos dice hay que incluir el rango de entrada. Aquí él está haciendo énfasis a que debemos incluir todos nuestros datos. Entonces hacemos clic y buscamos todos nuestros datos. Seleccionamos, fíjense que estoy seleccionando hasta donde dice total de vivienda. Y voy a seleccionar los rangos de clases. Los rangos de clases son los que acabo de calcular. Selecciono junto, fíjate que estoy seleccionando límites del título, por de alguna forma decirlo. Y le digo que aquí cuando hago clic en rótulos, es que de esa primera fila va a asociar los rótulos, para que no lo tome en cuenta. Y después le digo que la salida me la haga en una hoja nueva. Y le digo que me cree el gráfico. Le damos a aceptar. Y fíjate que me crea mi histograma. Fíjate que el histograma, lo que decimos es que queda bien marcada, que hay una alta concentración de los datos. Una alta concentración en esta clase. En la clase de 62.000. De 62.000 a 123.605 hay mucha concentración de datos. ¿Qué nos dice este gráfico? Eso, o sea, vamos a ver un poco. Aquí me está diciendo que de este rango se encontraron un municipio que en el rango de entre 62.084 a 23.605 se consiguieron 312 municipios que estaban contemplados en esta clase. En la clase de 123.606 a 185.126, que sería la próxima, hemos encontrado 13 municipios, y así sucesivamente. Ahora, si no tenemos los estadísticos calculados, tenemos la media, la mediana, la moda. Bueno, en principio esto es estadístico. Aquí, pegarle su formato. Ok.
y empezamos a ver. ¿Se recuerdan que yo le dije en algún momento que la asimetría, vamos a tener una asimetría positiva? Porque íbamos a tener el modo es menor que la mediana y la mediana es menor que la media. Eso nos da una asimetría positiva, más que el coeficiente nos da indicio una asimetría positiva, y cuando calculamos el coeficiente de correlación de Pearson vemos que es mayor que 0 y eso nos está cerciorando de que hay algo que está ocurriendo eso. Okay, si quieres recordemos lo que vimos en clase, donde decimos si la media es mayor que la mediana, que es lo que está ocurriendo aquí, media es mayor que la mediana, y vamos a tener una asimetría positiva. Cuando calculamos el coeficiente de correlación, eso es lo que está ocurriendo. Entonces vemos que hay una alta concentración. Esta variable habría que estudiarla, hay que extraerla más, que vamos a continuar para ver cómo la vamos depurando. ¿Qué nos puede estar diciendo aquí? Que tenemos varias poblaciones en estudio. Entonces, seguramente hay que separar estas poblaciones para que no haya tanta concentración de datos. Lo podemos hacer, vamos a ir y aplicamos. Lo primero que podemos hacer es decir, no vamos a ver los valores, vamos a crear un campo aparte y vamos a eliminar los outside con la total de vivienda sin fuera de rango. Seguramente esos que están fuera de rango habría que estudiarlos aparte, ¿sabes? Porque pareciera que fueran dos poblaciones totalmente distintas. Entonces solo vamos a hacer estos cálculos de manera ilustrativa, no tomando en cuenta aquellos municipios que estén fuera de rango. ¿Cuáles son esos? Dijimos que no se tomarán en cuenta aquellos municipios que tengan mayores de 53.000 viviendas. Entonces depuramos todos, aplicamos otra variable y eliminamos esos valores que están fuera de rango y hacemos los cálculos nuevamente. Vamos a realizarlos nuevamente. Como ya lo habíamos hecho al lado, lo que solo hacemos es arrastrar para continuar nuestros nuevos cálculos. A ver, fíjense que ahora vamos a tener, ok, espera un momentico, vamos a hacer contar aquí de nuevo, que lo copio como valores. Vamos a contar. Fíjense que eliminó de alguna manera, se sacaron aproximadamente no se sacaron del estudio 29 estados. Yo creo que esos 29 estados después vemos si se estudian aparte, dependiendo de lo que queramos hacer, pero yo creo que eso es otra población. Esa hipótesis la vamos a corroborar más adelante. Fíjense que el total como baja, fíjense cómo se acerca la media de la media recortada. Sigue habiendo un tema de simetría, sin embargo se mantiene el modo. Cuando calculamos mínimo máximo, vamos a ver fíjense que la simetría baja bastante, es mucho más ligera la simetría que se consigue. Fíjense que la kurtosis también es menos puntiaguda, ¿sabe? Eso sin ver el gráfico. Y vamos a calcular de nuevo, porque aquí estaba fijo este valor. Vamos a calcular de nuevo las clases para que nos sirva. Vamos a quitarle este aquí. Terminamos de construir nuestra límite inferior de clases y hacemos el mismo procedimiento. Tenemos el histograma, seleccionamos todos nuestros datos. Ahora vamos a agarrar todas las viviendas cuando quitamos esto fuera del rango o estos outliers. Una nueva clase construimos y le vamos a aceptar. Fíjense que sigue viendo una concentración, pero fíjense que van apareciendo más barritas. Las barritas se van
porque pareciese que tuviéramos concentración de datos, mucha concentración todavía de datos aquí. Nosotros podemos ir haciendo iteraciones sobre esto porque vamos a ver si sigue habiendo rango. Volvemos a calcular estos límites inferiores y vemos si hay rangos de nuevo, si hay outlier de nuevo con estos valores. Fíjate que son mayores de 36.000, menores que 36.896. Y fíjense que todavía quedan muchos outliers. Vamos a hacer este mismo procedimiento varias veces. Vamos a ver cómo queda. Fíjense, hicimos eso varias veces. A la cuarta iteración empezamos a ver que ya no tenemos outlier. Tenemos 24.000. 24.167. Fijemos que ya no queda ningún municipio, entonces graficamos nuevamente nuestro histograma para ver cómo nos queda. Análisis de datos, histograma. Graficamos los datos, nuestros límites nuevamente. Y fíjense el histograma cómo va quedando. Fíjense que ahora sí va tomando otra forma, ¿ves? Cuando vemos vamos a llevando los estadísticos que hemos calculado. Media, mediana, mediana, moda, coeficiente de correlación, coeficiente de asimetría, que digo, kurtosis, los límites inferiores, los límites superiores. Y en principio esto, digamos esto aquí, y fíjense, ¿ven? En qué clase está ubicada la mediana. En esta clase. Si nosotros no mejoramos un poquito los límites para que aparezca mejor aquí, podemos decir que esto es de 563 a 3.147, y este es 3.148 a 5.731, donde hay su punto. Y así sucesivamente vamos construyendo los demás, ajustando un poquito los intervalos para que hacerlo más fácil su lectura. Ponemos aquí, entonces empezamos a ver que la media está ubicada en este intervalo. La mediana aquí se ve en una ligera asimetría. Sin embargo, fíjese que la curva tiene mucho más dispersión que la anterior, que era totalmente puntiaguda al inicial, donde fuimos construyendo. Entonces estos datos están mejor agrupados. Entonces aquí es lo que hay que decidir si se construyen los modelos con este grupo de datos, con datos ya que fueron eliminados, se hacen los modelos, y con esos grupos que fueron eliminados crear subgrupos igual y se crean modelos para esos subgrupos. Son decisiones que iremos tomando a medida que vayamos construyendo y viendo cómo se relaciona toda la información. Antes de continuar, vamos a hacer también el cálculo de la trimedia, que no lo habíamos hecho. Un poco la trimedia, una medida de tendencia ancestral robusta, un poco buscando más hacia el centro de las fuentes de datos. Entonces, ¿cómo se calcula para saber? Bueno, sabemos que es una medida ponderada de 3 medidas: la mediana, o el doble del peso, y el primer y el tercer cuartil. Entonces, el primer cuartil lo buscamos, lo tenemos por aquí abajo, que es el 365, más 2 veces la mediana, porque va a tener el doble de la ponderación, 2 por la mediana, más el último cuartil, el tercer cuartil, que es el cuartil 75, todo eso entre 4. Y ahí tendríamos el cálculo de la trimedia. Fíjense cómo se va acercando la trimedia, como una medida de posicionamiento,
cómo se parece a la mediana, fíjate cómo se parece también a la media recortada, porque él va buscando el centro de la distribución. Fíjate cómo se parece a la moda. Son medidas que de alguna forma buscan como su agrupación la tiene, que son las medidas de tendencia central. Entonces calculamos media, media recortada, mediana, trimedia. Vamos a decir qué más nos puede faltar que no hayamos calculado. Ya todo lo hemos ido calculando. La idea es que poco a poco vayamos haciendo ese análisis igual para las otras variables. Bueno, continuamos entonces. Fíjense que vamos haciendo ese mismo cálculo para la otra población, para otras variables. Ya como tenemos casi todo hecho, lo que tenemos que hacer es continuar haciendo nuestro arrastrar de información. Ok. Otra forma de, si no lo queremos hacer de esta forma, porque nos parece engorroso, podemos hacerlo, bueno, podemos hacer el análisis haciendo el uso en el análisis de datos. Él tiene una propiedad que nos da las estadísticas descriptivas. Fíjense, ¿ven? Estadística descriptiva. Le vamos a aceptar. Él me dice el rango de entrada. Yo puedo seleccionar diferentes rangos de entrada. Vamos a suponer que me ponga todas las variables. O todos mis rangos de entrada. Digo que están agrupados por columna. Le digo que están agrupados por columna. O sea, cada columna es una variable. Le digo cómo seleccioné los rótulos. O sea, o los nombres de las variables. Le digo que en la primera fila vamos a conseguir esos nombres. Y le digo que me dé eso en una nueva hoja, ese nuevo procesamiento. Y le digo que me dé el resumen de las estadísticas. Le damos a aceptar. Le damos a aceptar. Bueno, aquí tenemos todos los estadísticos de cada una de las variables para hacer el análisis univariante. Vamos a seleccionarlos. Así que le damos formato para hacerlo más sencillo. Entonces, ¿qué nos da? Nos da la media, el error típico, la mediana, la moda, la desviación estándar, la kurtosis, de asimetría, el rango, máximos y mínimos, la suma y cuenta cada uno de ellos. Entonces noto, aquí de alguna forma calculamos ya todas las estadísticas descriptivas de una forma más rápida utilizando este componente de Excel. Ahora ya después que uno analice cada uno de estas variables de forma independiente, muy parecido a lo que hicimos con la otra variable, con total de población o total de vivienda. Buscamos sus valores atípicos, hacemos todo el tema de descripción que puede estar ocurriendo, y después viene el tema de cómo ella se comporta esas variables en conjunto, y eso es un poco lo que vamos a estudiar ahora. Si yo quisiera ver, como quiero ver el total de viviendas, cómo estas variables me aportan o están relacionadas con el total de vivienda. Entonces, para ello hacemos el análisis de la matriz de correlación. Solo hacemos aquí un análisis de datos, vemos coeficiente de correlación, le damos a aceptar, seleccionamos todos los datos, todas las variables. Acuérdense que para hacer el coeficiente de correlación, las variables tienen que ser variables cuantitativas. El coeficiente de correlación de Pearson, que es el que hemos visto. No sé si vemos el coeficiente de correlación de Spearman, que puede meter variables categóricas, pero en este caso solamente es correlación entre variables cuantitativas. Fíjense, seleccionamos todo el rango de datos, todas las variables, fíjense, vivienda, población urbana, con sus datos así. Le decimos que seleccionamos los rótulos en la primera fila y que nos dé el resultado en una hoja nueva. Fíjate que esta hoja nueva también le podemos poner el nombre, que no lo hicimos anteriormente. Podemos poner matriz de correlación y le damos a aceptar. Fíjense, vamos a darle el formato para hacerlo más sencillo. Hay una forma que sea más fácil su ok, y vamos a seleccionar menos decimales. ¿Qué nos dice esto? El coeficiente de correlación ve la relación lineal entre las variables. Es decir,
A medida que suba una, la otra también. Te esperas que suba, eso va a dar una correlación muy cercana a 1. Si fuera al revés, mientras que una sube y la otra baja de manera lineal, damos una coeficiente de correlación negativo, no daría un signo negativo. Vamos a ver aquí. Fíjense cómo está relacionado el total de viviendas con la población urbana. Es casi uno esa relación. O sea, entre mayor total de viviendas tengo, entre más viviendas tengo, la población va a ser más urbana. Va a tener más población urbana. Fíjense que no hay casi relación con la población rural. Cuando vemos el total de viviendas con los hogares con déficit de servicio, vemos que no hay una relación media, no es tan fuerte, no es a 0,67, o sea que no explica también el total de vivienda, pero vemos estas que yo diría que serían las más altas porque hay una alta correlación lineal entre estas variables. Podemos resaltar. Entonces, de alguna forma, estas variables, si yo construyo un modelo, pudieran explicar el total de vivienda, tal como yo puedo trabajar con ello. Este es un análisis bivariante, o sea, podemos hacer este gráfico de dispersión, esto lo podemos verificar con un gráfico de dispersión. Vamos a suponer que voy a graficar total de viviendas con la población económicamente activa. Fíjense que hay una alta relación lineal, vamos a hacerlo. Vamos para la tabla del municipio, vamos a seleccionar la población económicamente activa, seleccionamos con el total de viviendas. Este análisis es un análisis bivariante porque estoy utilizando dos variables. Vamos el gráfico de dispersión, vemos aquí, estamos, y fíjense que hay una alta relación entre esas variables. Fíjense que este eje, vamos a quitar esto de aquí, este eje inferior nos está dando el total de población económicamente activa, y aquí el total de vivienda. Y fíjense cómo entre más crece la población económicamente activa, vamos a tener más vivienda. Hay una relación casi lineal, por decirlo. Eso es parte del análisis bivariante y de lo que veíamos aquí en nuestra matriz de correlación. Fíjense que aquí es del 99%, ¿sabes? Es casi una línea. Ahora, podríamos hacer un análisis también distinto, porque aquí incluimos todos los datos. ¿Qué pasa si nosotros nos vamos a nuestros datos cuando hallamos nuestros valores fuera de rango? Vamos a hacer una copia y no voy a tomar en cuenta para el análisis, esos datos en las otras variables. Supongamos, seleccionar vacía. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, dijimos que la población de fuera de rango, ¿sabe? Era como otra población, vamos a decir, eso es verdad. ¿Qué tanto cambian las relaciones entre unas variables y otras si hacemos esa depuración? Vamos a hacer el análisis univariante. Vamos a seleccionar todas las variables y vamos a hacer el uso, análisis de datos, vamos a ir a la estadística descriptiva y hacemos el análisis univariante. El resultado del análisis univariante por cada una de las variables estudiadas se debe de realizar. Aquí su media, su error típico, su moda, todo se debe ver. Adicionalmente se debería comparar esta población, que es la reducida, con la población total para ver si mejora o desmejora en ese sentido. Da mejor para la construcción de modelos, da mejor información. Entonces, bueno, por lo menos en el caso de la población urbana,
Pues aquí tenemos 300, esta es la población reducida y esta es la población completa. Vemos como la media baja, como la mediana más o menos se mantiene. Sin embargo, los valores de kurtosis bajan notablemente, igual que la simetría. Se vuelve más simétrica nuestra curva, tiene menos desviación estándar, ¿sabes? Tiene menos variabilidad nuestra data, ¿sabes? Que es una data que se va acomodando, se va ajustando. Ahora el segundo punto de nuestra matriz o de nuestra matriz de datos nueva, reducida, ver cómo se compara las correlaciones. Entonces calculamos esta matriz, vemos aquí, lo hacemos como hicimos anteriormente en datos, análisis de datos, y buscamos aquí coeficiente de correlación. Hacemos aceptar, seleccionamos el rango de todos los datos y le ponemos en el nombre matriz de correlación reducida para darle a saber cuál es la diferencia. Y fíjense, vamos a darle formato, ok, perfecto. Vemos cómo se mantiene la correlación. La correlación se mantiene, vemos como el índice de población activa no agrega mucho valor, mientras su valor absoluto sí agrega valor. La población analfabeta hay una relación media, igual que con la de déficit, pero los determinantes total de la población y la población económicamente activa. Es importante ver si estas variables están relacionadas también. Vamos a ver total de población con población económicamente activa. Fíjense que la relación entre la población económicamente activa y el total de población también es alta, que si a la hora de construir un modelo deberíamos incluir una sola variable para no tener problemas de multicolinialidad. Ahora vamos a comparar esta matriz reducida con la matriz cuando se calculó todos los datos, con todos los datos. Fíjense que pegamos la matriz por relación con todos los datos y la reducida, y vemos que la diferencia tampoco son muy grandes, ¿sabes? Entonces podemos decir que de alguna forma podemos poner la población económicamente activa o el total de población o la población analfabeta puede explicar el total de vivienda, pues podemos construir si tuviéramos que hacer un modelo. Bueno, de esta manera hemos ya avanzado todo lo que fue el análisis univariable y el bivariable. Entonces, un poco este es el trabajo que tienen que ir realizando ustedes con su proyecto: definir el objetivo, buscar la base de datos y empezar a ver cómo es las relaciones entre las variables. Ok, ahora vamos a decir a través de los gráficos de probabilidad normal, esta variable se distribuye normal a través del método gráfico. Lo primero que vamos a hacer, bueno, hice el extracto de la variable que vamos a estudiar para ver si se distribuye normal. Como segundo punto, numeraremos nuestras variables. Vamos a escribir un número del 1 hasta D al final. Se calcula el número. Ahora le doy el índice más el formato. Ahora vamos a organizar estas columnas de forma ordenada por total de vivienda de menor a mayor. ¿Okay? Vamos a calcular ahora una frecuencia acumulada esperada
que va a ser este valor, la posición entre el número total de observaciones, que sería el máximo de esta fila, que es 336. Eso nos va a dar la frecuencia fijo. Y así sucesivamente. Para calcular la suposición entre 336. Vale el formato. Vale los decimales porque esto es probabilidad. Y ahora vamos a graficar estas dos variables. Un gráfico de dispersión. Como ven, poner el formato, vamos a poner este inferior. De alguna forma, si nosotros vamos a ajustar una recta aquí, ver una línea de tendencia de forma lineal, vemos que no se ajusta bien a los datos. Pero vamos a ver qué ocurre con los datos que hicimos la limpieza. Vamos a ver qué nos da, para ver si se distribuye normal. Bajo esta perspectiva, esta variable no se distribuye normal. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ahora con la base de datos con viviendas reducidas, donde eliminamos a todos los estados que quedaran fuera, todos los municipios que quedaran fuera de rango. Vamos a ordenarlo por total de viviendas de menor a mayor. Eliminamos esos municipios que están fuera de rango y hacemos igual la preparación. Insertamos, logramos un número correlativo, 1, 2, 3, hasta el final. Ahora tenemos 251 datos. Calculamos la frecuencia relativa acumulada, que sería esto entre el máximo, que sería de calcular, que sería el máximo a calcular. Esto, esta fila, que es 251. Lo fijo este y este, para el momento de resto no tengamos problema. Hacemos doble clic, igualmente le damos el formato. Ahora graficamos estos dos, gráfico de dispersión. Fíjese, ajustamos una recta aquí, lineal. Fíjate, esta variable pareciese ajustarse mejor a una normal, o tiende a parecerse mejor a la normal en comparación con la anterior, que definitivamente no se comporta normal. Esta tiende a comportarse más normal porque se ajusta más a la recta. Entonces, de esta forma construimos un gráfico de probabilidad de normal. ¿Qué hace este gráfico? Es ver de forma visual si la variable en estudio se comporta como la normal. Esto será de mucha utilidad para ver supuestos para la construcción de modelos. También se hará más adelante cuando se contraste hipótesis, y haremos contraste hipótesis para probar la normalidad. Pero por ahora nos conformamos con el método gráfico. Hasta aquí llega el tutorial de todo el tema, todo el material que han trabajado en la parte teórica. Así que agradezco sus observaciones. Si hay algo que le gustaría que se mejorara en el video tutorial, y bueno, muchísimas gracias por su atención.